Capítulo 1. La Gran División. El aire estaba cargado con el zumbido eléctrico de la ciudad, un pulso perpetuo que parecía resonar en las venas de cada persona que caminaba por las calles abarrotadas. Barcelona, un lugar donde los sueños chocaban con la cruda realidad de la supervivencia, y donde la brecha entre unos pocos privilegiados y muchos que luchaban por mantenerse a flote nunca había sido tan evidente. Pero esa noche, algo era diferente. Un cambio flotaba en el aire, inadvertido por la mayoría, pero sentido por unos pocos selectos. James nunca había creído en el destino. Era un concepto que le parecía demasiado abstracto, demasiado alejado de la dura realidad en la que vivía. Había crecido en los barrios más duros de Queens, lejos de los brillantes rascacielos de Manhattan, que parecían ser de un mundo completamente diferente. El único futuro que veía ante sí era el de una lucha constante, un ciclo de sobrevivir y nunca llegar realmente a la cima. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de sus dudas y los interminables obstáculos, siempre seguía adelante. Pero esa noche fue diferente. James se apoyó contra la pared agrietada de un edificio deteriorado, sus ojos escaneando la calle en busca de algún movimiento. La ciudad estaba viva, sus luces parpadeaban en la oscuridad como luciérnagas atrapadas en un tarro. No estaba seguro de por qué estaba allí, parado frente al viejo almacén olvidado cerca de los muelles. Había estado abandonado durante años, una reliquia de una época cuando esta parte de la ciudad había visto prosperidad. Ahora, no era más que un lugar donde los vagabundos y los desesperados se escondían del mundo. Pero algo estaba dentro del almacén, algo que lo había atraído hasta allí. Había escuchado los rumores, por supuesto. Susurros entre las personas que aún se aferraban a los rincones olvidados de Barcelona. Una organización secreta, conocida solo como el Colectivo, operaba en las sombras, manipulando eventos y personas para ajustarse a su agenda. Algunos decían que eran un grupo de revolucionarios, otros afirmaban que no eran más que un grupo de anarquistas empeñados en el caos. Nadie sabía realmente quiénes eran, pero todos sabían que eran peligrosos. James no estaba interesado en los rumores. Lo que le importaba a él era lo que había descubierto en los últimos días, un mensaje, una pista, algo que lo conectaba con este lugar. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba a la entrada del almacén, la puerta colgando de una de sus bisagras oxidadas. Cálmate, se dijo a sí mismo, tratando de estabilizar su respiración. Lo último que quería era llamar la atención. Pero, incluso mientras entraba, una extraña sensación de propósito lo llenaba. Por primera vez en su vida, sentía que estaba destinado a estar allí. El interior del almacén estaba sorprendentemente en silencio. El vasto espacio se extendía ante él, lleno de sombras que parecían moverse con vida propia. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo que destacara en la oscuridad. Sus pasos resonaban contra el suelo de concreto frío, cada uno un recordatorio de lo solo que realmente estaba. Entonces, un leve sonido rompió el silencio. Un susurro suave, seguido de una voz amortiguada. James se quedó quieto, sus instintos se pusieron alerta. Había estado en suficientes situaciones peligrosas como para saber que el silencio no siempre es algo bueno. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz firme pero baja. Por un momento, no hubo nada más que su propia respiración. Luego, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, vestida completamente de negro, su rostro oculto por una capucha. Se movía con la gracia de una bailarina, sus pasos calculados y precisos. James, instintivamente, dio un paso atrás, su mano rozando la fría metal de la pistola que llevaba en la cintura. No deberías estar aquí, dijo ella, su voz suave pero cargada de autoridad. James no respondió de inmediato. La estudió, tratando de determinar si era una amenaza o simplemente otra persona perdida en las entrañas de la ciudad. Había algo en ella, algo que la hacía diferente. No estoy aquí por elección, respondió finalmente, su voz teñida de una mezcla de frustración y curiosidad. Pero ya que estoy, ¿qué es este lugar? Ella dio un paso adelante, sus movimientos fluidos y deliberados.
Este es el lugar donde todo comienza, dijo en tono críptico. Donde el futuro de esta ciudad, tal vez incluso del mundo, será decidido. James sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No tenía idea de lo que quería decir, pero algo en sus palabras lo hizo sentir incómodo. Había oído lo suficiente sobre el colectivo para saber que no eran solo un grupo subterráneo. Eran poderosos, influyentes, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para lograr sus objetivos. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz ahora más firme. No le gustaba estar a oscuras, especialmente cuando se trataba de su propia vida. La mujer dio un paso más cerca, su rostro implacable. Nada, dijo simplemente. Pero creo que pronto descubrirás que tu futuro ahora está ligado a este lugar. James entrecerró los ojos, acercándose a ella. ¿Y si no quiero saber nada de esto? Ella dudó por un momento antes de responder. Ya no tienes opción. Y con esas palabras, el mundo que James pensaba conocer comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Capítulo 2. La invitación. James se quedó allí, paralizado, sus pensamientos intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ya no tienes opción. Esas palabras retumbaban en su cabeza. La mujer no estaba bromeando. No había una alternativa, no había escape. Algo dentro de él, algo profundo, sabía que no podría salir de allí sin antes entender lo que realmente estaba sucediendo. La mujer no esperó que le respondiera. En cambio, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia una puerta metálica que se encontraba en el fondo del almacén, situada en la oscuridad. James la observó por un momento, el desconcierto y la tensión luchando por dominar su mente. No estaba seguro de si debía seguirla o darse la vuelta e irse de una vez por todas. Pero una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. De alguna manera, ya estaba demasiado involucrado. Con paso vacilante, siguió a la mujer. Los ecos de sus pasos resonaron en el frío espacio vacío mientras ella avanzaba con determinación. Llegaron a la puerta, que estaba completamente cerrada, sin marcas ni símbolos que indicaran que había detrás de ella. La mujer no tocó el pomo, solo lo miró brevemente antes de girarse hacia James. Adentro, dijo con una calma tensa. La puerta se abrió, y James dio un paso hacia la oscuridad que lo esperaba. El interior era un contraste completo con el desorden del almacén exterior. Era una sala moderna, impecablemente limpia, pero con un aire de frialdad casi inquietante. Las paredes estaban adornadas con pantallas y dispositivos, todos iluminados por una luz fría que proyectaba sombras duras sobre el suelo de concreto pulido. A medida que James avanzaba, pudo ver que las pantallas mostraban mapas, gráficos complejos y rostros de personas desconocidas. La mujer lo llevó a un lado de la sala, donde se encontraba una mesa de trabajo con varios dispositivos de última tecnología. Un hombre se encontraba allí, también vestido de negro, y no hizo ningún movimiento al verlos entrar. Su mirada permaneció fija en una pantalla gigante, donde datos se deslizaban a gran velocidad. Este es Richard, dijo la mujer, señalando al hombre sin cambiar su expresión. Él es uno de los líderes del colectivo. Te explicará tu papel. James no sabía qué esperar, pero lo que sí sabía era que había algo más en juego. Algo mucho más grande que cualquier decisión que hubiera tomado hasta ahora. Richard finalmente levantó la vista de la pantalla y lo miró, como si ya supiera todo sobre él. De alguna manera, James sintió que había sido juzgado y evaluado antes de entrar en ese cuarto. Has sido elegido, dijo Richard, con una voz grave pero autoritaria. No por tu habilidad ni tu coraje, sino porque tienes lo que necesitamos. La capacidad de entrar en los lugares que otros no pueden. La astucia para moverte en los círculos que nadie más se atrevería a tocar. James se sintió desconcertado, sin saber si debía sentirse halagado o intimidado. Había crecido en un mundo donde la supervivencia era todo lo que importaba. Nadie lo había elegido para nada importante, al menos no en su mente. Pero esa noche, las reglas del juego estaban cambiando.
No soy el tipo que entra en grandes juegos, respondió, manteniendo la calma a pesar de la creciente incertidumbre. Solo me ocupo de lo que está frente a mí. Richard sonrió de manera fría, como si esas palabras no significaran nada en absoluto. Eso es lo que más nos gusta de ti. Eres práctico, directo. Y eso es lo que necesitamos. Porque lo que está sucediendo aquí no es algo que se resuelva con buenas intenciones o con decisiones impulsivas. Estamos hablando de cambiar el curso de la historia, James. El peso de esas palabras cayó sobre sus hombros como una tonelada de ladrillos. Cambiar el curso de la historia. Eso sonaba a una responsabilidad que no sabía si quería asumir. Te pedimos que te adentres en el corazón mismo del sistema, continuó Richard, mientras caminaba hacia una de las pantallas. Infiltrarte en las corporaciones, gobiernos y redes que controlan el mundo. Te daremos la información, las herramientas. Tú serás quien conecte los puntos, quien haga que las piezas encajen en su lugar. Y cuando todo esté listo, el mundo cambiará. James tragó saliva. El panorama que Richard estaba pintando no era solo tentador, era aterrador. Pero había algo en su interior que no podía negar. Quizás siempre había estado buscando una oportunidad como esta, una oportunidad para tener poder, para dejar de ser un simple espectador y tomar las riendas. ¿Y qué pasa después? James preguntó, su voz más baja, pero ahora con una pizca de curiosidad. ¿Después de que todo cambie? Richard lo miró fijamente, sus ojos fríos y calculadores. Eso depende de ti. De lo que hagas con el poder que te damos. James sintió una mezcla de excitación y miedo. Podía oler la fragancia de la rebelión en el aire, el sabor del control al alcance de su mano. Pero al mismo tiempo, sentía que cada paso que daba lo alejaba más de la vida que conocía, de las calles de Barcelona, de la supervivencia simple que siempre había entendido. Entonces, ¿qué debo hacer primero?, preguntó finalmente, sintiendo que ya no había vuelta atrás. Richard sonrió, y por primera vez, esa sonrisa no fue fría. Fue como si finalmente se hubiera ganado la aceptación que buscaba. Lo primero, dijo con una calma aterradora, es que te adentres en el juego. Y no habrá salida. James asintió lentamente. Había tomado una decisión, aunque no estuviera seguro de las consecuencias. Lo único que sabía con certeza era que su vida ya no volvería a ser la misma. Capítulo 3. La red invisible. El ambiente en la sala era cada vez más asfixiante. Las pantallas, que antes parecían simplemente informáticas, ahora se sentían como una especie de red invisible que lo rodeaba. Cada dato, cada gráfico y cada rostro proyectado ante él formaban una realidad distorsionada, donde el control no era solo un concepto abstracto, sino un sistema que dominaba cada rincón del mundo. James observaba en silencio, el peso de su decisión comenzando a asentarse en su mente. Ya no era solo una cuestión de supervivencia. Ahora, tenía algo mucho más grande entre manos. Richard se acercó a una mesa donde había una serie de dispositivos electrónicos, todos conectados a pantallas que emitían una luz verde ácida. Los dispositivos parecían más avanzados que cualquier tecnología que James hubiera visto antes. Aquí es donde empieza tu trabajo, dijo Richard mientras señalaba los monitores. Estos son los puntos de conexión. Te conectaremos a sistemas, redes y personas clave. Vas a infiltrarte en las grandes empresas, en los círculos gubernamentales, en las élites del poder. En pocas palabras, James, te convertirás en una sombra en el sistema. James observó los monitores, preguntándose qué tan profundo lo llevarían. Cada pantalla mostraba detalles sobre personas de poder, empresarios, políticos, líderes mundiales. Eran individuos que, aunque fueran conocidos, no sabían que estaban siendo observados. Pero lo que más le intrigaba era el patrón. Las conexiones entre ellos no eran solo obvias, eran tan intrincadas que parecía que cada uno estuviera atado a los demás, formando una telaraña de influencias. En ese preciso momento, James comprendió que estaba entrando en algo mucho más grande que cualquier juego de poder que hubiera conocido.
No se trata solo de infiltrarse, dijo Richard, como si leyera sus pensamientos. Es más. Es acerca de manipular, de influir en las decisiones de estos jugadores. Usaremos su propio sistema en su contra. Para nosotros, la información es poder, y tú serás nuestro vehículo. Será como ser parte de la corriente subterránea que mueve al mundo sin que nadie lo sepa. James asintió, sin decir palabra. No sabía si estaba listo para tan inmensa carga, pero tampoco podía negar que algo dentro de él sentía una extraña atracción por el poder que se le ofrecía. Para alguien que había vivido siempre al margen, la idea de ser el que moviera los hilos, el que tuviera control sobre el destino de los demás, era como un sueño hecho realidad. Necesitarás aprender rápido, continuó Richard, encendiendo una computadora que tenía frente a él. En la pantalla, apareció un nombre, Eva Gómez, una influyente ejecutiva de una de las compañías de tecnología más grandes de Europa. Eva es clave. Necesitamos que te acerques a ella, que entres en su círculo de confianza. Ella tiene acceso a información que podría cambiar el curso de nuestra estrategia. James observó la imagen de Eva en la pantalla. Era una mujer joven, elegante, con una expresión decidida. La información que aparecía a continuación detallaba su carrera, sus logros y sus conexiones. Sin embargo, debajo de la superficie de esta imagen cuidadosamente construida, James también vio algo que no era tan visible: las debilidades, los miedos, las vulnerabilidades que ella ocultaba detrás de su fachada perfecta. El colectivo había reunido todo tipo de detalles sobre sus movimientos, sus relaciones personales, sus debilidades. Nada quedaba al azar. ¿Cómo me acerco a ella?, preguntó James, observando cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. De una manera sutil, respondió Richard. No vas a ser un agente en la sombra, como lo serías con los demás. Ella es diferente. Eva es accesible. Tiene debilidades que puedes aprovechar. Pero no será fácil. No te subestimes ni te confíes. El primer paso será ganar su confianza, y para eso, necesitas presentarte como alguien de valor. Alguien que pueda ofrecerle algo que ella quiera. Y, por supuesto, no olvides lo más importante: mantén las distancias. Recuerda quién eres y lo que representas. No puedes perderte en la ilusión de que eres alguien más. La presión aumentaba, pero James sabía que esta era la primera prueba. Eva era su puerta de entrada al mundo del poder, pero también su primer desafío. Sin embargo, la idea de manipular a alguien de esa magnitud lo hizo sentir una mezcla de incomodidad y emoción. Sabía que, al final, todo dependía de cómo jugara sus cartas. ¿Y si fallo?, preguntó, mirando a Richard a los ojos. Richard lo observó durante unos segundos, como si evaluara su duda. No habrá espacio para fallos. El colectivo no da segundas oportunidades. Si fallas, perderás tu lugar aquí, y con ello, tu vida. Así que hazlo bien. Porque lo que está en juego es más grande de lo que crees. Este no es solo un juego. Es el futuro de todo lo que conocemos. James sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Richard se clavaron como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Estaba a punto de entrar en un mundo donde cada movimiento podría ser su último, un mundo donde el poder, la información y la manipulación eran las únicas reglas que importaban. Con una última mirada a las pantallas que mostraban las vidas de los poderosos, James entendió la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Ya no era solo un jugador. Era el peón en un tablero mucho más grande, y a partir de ahora, cada jugada sería vital para su supervivencia. Comencemos, dijo Richard, y James no pudo evitar sentir una punzada de adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 4. El punto de no retorno. James se sentó en su apartamento esa noche, solo en la oscuridad, con la luz fría de la pantalla de su ordenador iluminando su rostro. La misión había comenzado. Había pasado la última semana reuniendo información sobre Eva Gómez,
aprendiendo todo lo que podía sobre sus movimientos, sus decisiones, sus contactos. Cada conversación que había tenido con Richard, cada tarea que se le había asignado, lo había empujado más y más hacia este momento. Ahora, no solo formaba parte del colectivo, sino que también era una pieza clave en el juego de poder que estaba a punto de cambiar el curso de todo. En la pantalla, veía a Eva en una videollamada, sonriente y segura, hablando con uno de sus colegas de la empresa. No era difícil imaginar cómo el colectivo la veía, una figura poderosa, sí, pero vulnerable. Había algo en su mirada que, aunque decidida, ocultaba una profundidad de inseguridades que nadie más parecía ver. James sabía que había que ser cuidadoso. Ganarse su confianza sería complicado, pero si lograba hacerlo, Eva se convertiría en el puente hacia la red de poder en la que el colectivo estaba empeñado en tejer. De repente, la pantalla de su ordenador parpadeó, y un mensaje apareció en su correo: la reunión es mañana. No falles. Era de Richard. No había tiempo que perder. Era hora de entrar en acción. Esa misma noche, James comenzó a preparar su encuentro con Eva. No sería solo un encuentro casual. Tenía que presentarse como alguien relevante, alguien que podía ofrecerle algo valioso. Debía encontrar una manera de ser convincente, de hacerla sentir que estaba tomando una decisión inteligente al acercarse a él. El siguiente día, se encontró en un elegante restaurante en el centro de Barcelona, justo donde sabía que Eva tenía una reunión programada con un potencial inversor. No era casualidad. James había planeado todo meticulosamente. Cuando Eva entró al restaurante, su presencia era imponente, pero James podía ver más allá de la fachada. Ella estaba incómoda, nerviosa, a pesar de la actitud segura con la que caminaba. El primer paso era dar un paso atrás y dejar que ella tomara la iniciativa, pero James tenía que hacer lo suyo. Se acercó con una sonrisa tranquila y confiada, exactamente como lo había ensayado. Eva, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo con suavidad, dejando que la coincidencia en su tono fuera natural. Eva lo miró, sorprendida al principio, pero luego su expresión cambió a una sonrisa. James, ¿qué haces aquí?, preguntó con una ligera sorpresa, sin embargo, su tono no mostraba ninguna alarma. Solo quería ver cómo te iba. Sabía que tenías una reunión importante. Pensé que podríamos hablar después, dijo, manteniendo el aire de ser un conocedor de su mundo. No podía permitirse ser solo un extraño. Tenía que ser alguien a la altura de Eva. A lo largo de la conversación, James usó toda la información que había recabado. Tocó temas que parecían inofensivos al principio, pero que sabían cómo llegar a las raíces de lo que Eva necesitaba: seguridad, poder, influencia. Gradualmente, comenzó a moldear la conversación hacia un tema que sabía que la atraparía: su ambición personal. Eva, todos sabemos lo difícil que es llegar hasta donde estás. Pero sé que hay algo que te falta. No es dinero, no es poder. Es algo más profundo, algo que solo unas pocas personas realmente entienden, dijo James, sin perder su mirada. Eva se tensó ligeramente, como si la conversación hubiera tocado una fibra sensible. James lo notó de inmediato. Había llegado al punto crucial: la vulnerabilidad de Eva, lo que realmente quería en su vida, lo que la motivaba. A partir de ahí, sería cuestión de ofrecerle exactamente lo que necesitaba. Pero no de manera directa. No aún. Sé lo que buscas, Eva, continuó él. Tienes el poder, la influencia, la riqueza, pero no tienes lo que más importa. No tienes el control total. Pero, ¿y si te dijera que todo eso puede cambiar? Que puedes tener lo que siempre has querido, pero con un pequeño cambio de perspectiva. Eva lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados, como si estuviera midiendo sus palabras. Había algo más en ella que solo ambición. James lo sabía. Tenía que entender que cada movimiento que hacía podría acercarlo a sus objetivos, pero también podría alejarlo de la verdad. Ella finalmente habló, su voz suave pero cargada de una fuerza que James no había anticipado.
¿Qué me estás ofreciendo, James? La respuesta de él fue sencilla, y al mismo tiempo, cargada de una promesa que podría cambiarlo todo. Control, Eva. La oportunidad de tomar el verdadero control. No solo de tu futuro, sino de todo lo que te rodea. De todo lo que importa. Eva se quedó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de duda y consideración. James había jugado su carta. Ahora quedaba esperar. Sabía que el colectivo esperaba resultados, y con Eva, el primer paso estaba dado. Pero a medida que miraba a la mujer que tenía delante, James comenzó a preguntarse si él también estaba perdiendo algo en el proceso. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, lo alejaba más de lo que una vez fue su vida, de lo que alguna vez consideró correcto. Y, sin embargo, no había vuelta atrás. El control que ahora tenía sobre su vida, el poder que había adquirido al ingresar al colectivo, lo había cambiado. Ya no era solo una pieza en el juego de otros. Ahora, él era el jugador. ¿Qué harás con todo esto?, se preguntó a sí mismo, mientras Eva seguía observándolo en silencio. La respuesta era clara. Ya no quedaba espacio para dudas. La historia de James y el colectivo apenas comenzaba, y los hilos del poder seguían tejiendo una red invisible que lo atraparía para siempre. Fin.